Bueno, les damos la bienvenida a los seminarios de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. Eh, en una nueva jornada vamos a tener las charlas hoy de Elizabeth Tapia y de Carolina Cerrudo. Comenzaremos por la charla de Elizabeth, con título Hacia las aplicaciones de la secuenciación multiplex masiva de lectura larga. Elizabeth obtuvo su doctorado en el programa de Ingeniería de Sistemas Telemáticos de la Universidad Politécnica de Madrid, en España. Su tesis aborda el desarrollo de modelos de aprendizaje de máquina basados en códigos correctores de error. Actualmente es profesora titular de Fundamentos de Comunicaciones Eléctricas en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Allí dirige el grupo de bioinformática del CIFASIS CONICET de la Universidad de Rosario. Y actualmente es la presidenta, además de la Asociación Argentina de Bioinformática y Biología Computacional. También Elizabeth es directora ejecutiva y cofundadora de Argentag Bioscience, una startup enfocada al desarrollo de soluciones de traque molecular para tecnologías de secuenciación de lectura larga. Y es un placer escucharte hoy, Elizabeth, así que sin más te dejo para que nos cuentes un poco de tu trabajo. Hola. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias Nico por la presentación. Es un placer para mí contarles la actividad reciente de mi grupo de investigación a través de esta charla que hemos titulado Hacia las aplicaciones de secuenciación multiplex masiva de lectura larga. ¿Está? Bien, entonces les voy a contar qué es lo que hacemos y cómo actualmente estamos desarrollando tarea de investigación desde un grupo de bioinformática en la frontera entre la bioinformática y la biología, en la frontera de un laboratorio de computadoras, de laptops, de clusters y una mesada de biología molecular. Bueno, esto arranca, quizás hoy la visión que tengamos, esta visión extrema que nosotros, yo soy ingeniera, no soy bióloga, ni biotecnóloga, ni nada de esas áreas, sino que vengo del área de ingeniería, nativa de ingeniería, es más, vengo de electrónica. Bueno, entonces ustedes se preguntarán cómo hicimos para llegar hasta acá. Bueno, resulta que, aunque ustedes no se den cuenta, debajo de esos, en la parte de abajo, en la parte física de esos equipos de secuenciación, hay una cantidad de tecnología electrónica en particular que hace posible que ustedes puedan secuenciar de forma masiva muestras de ADN. Y quizá los dos extremos que uno pueda poner ahora como para contraponer las ventajas y desventajas son las tecnologías de secuenciación de lectura corta, que más o menos datan del año, pónganle 2010, 2005, 2010, en Illumina, con lecturas que hoy van desde las, digamos, promedio de 300 bases, que tienen un error que está en el orden del 0,1%, es decir, que la lectura es corta, pero muy precisa. Y en estos 10 años, 10, 15 años de desarrollo de esta tecnología, han habido una cantidad de desarrollos bioinformáticos que han permitido lidiar con la dificultad intrínseca de Illumina, que es la lectura corta. Toda la gente que hace genómica sabe que la lectura corta trae una cantidad de limitaciones, especialmente cuando se trata de ver variaciones estructurales y ver zonas que no tienen genoma de referencia establecido, o genomas desconocidos, sin referencia, muy alejados de los genomas modelo, o zonas de alta variabilidad, ¿está? Que en el genoma humano están en el orden del 10%, digamos, para decir un número. Por contraposición, hace, digamos, 5 años, un poquito más, emerge una tecnología, un conjunto de tecnologías que son las tecnologías de lectura larga.
Tecnologías de lectura larga, cuyo representante extremo es la tecnología de nanoporos, de Oxford Nanopore Technologies, que para nosotros es decir, tenemos también la versión de PacBio, pero nosotros la tomamos como un ejemplo extremo. Ejemplo extremo en este sentido, mientras que un secuenciador de Illumina puede costar alrededor de $20.000 como mínimo y puede pasar largamente los $100.000, dependiendo de la capacidad, uno de estos equipitos cuesta nada más que $1.000. Entonces, eso ya es una primera ventaja para acceder a un tipo de tecnología y tener el control extremo del proceso, es decir, y por su tamaño precisamente se puede ubicar en la mesada del propio laboratorio. Entonces es como que el proceso de toma de muestras y estudio de las muestras puede transcurrir de punta a punta en el propio laboratorio. Y como ustedes saben, la interacción con la tecnología... Recording in progress. Okay. La interacción con la tecnología siempre genera innovación. Entonces, lo que hicimos en nuestro laboratorio fue, una vez que reconocimos estas ventajas primarias de este tipo de nueva tecnología de secuenciación, y además vimos que, a diferencia de los sistemas Illumina, estos nuevos sistemas de secuenciación eran completamente electrónicos, es decir, no había óptica. Es decir, la razón por qué estos equipos son baratos y son más pequeños, y por lo tanto son portables, una de las razones es que no hay óptica. Eso simplifica, baja muchísimo los costos, baja muchísimo los costos de obra civil, una cantidad de cosas se simplifican. Pero a cambio, no todas las noticias son buenas, a cambio lo que dimos cuenta es que estos nuevos secuenciadores tiraban lecturas que eran muy, muy largas, pero que tenían mucho error. Tanto error como 10 veces lo que uno conocía Illumina. Es decir, estábamos hablando de errores por arriba del 10% seguro. Y además con errores de inserción y borrado, que en la tecnología Illumina no están. En tecnología Illumina es simplemente error de sustitución. Esto genera una diferencia enorme respecto a lo que se conocía en los desarrollos de las herramientas de bioinformática que ustedes utilizan luego para extraer verdad biológica de sus muestras y de los estudios que se planifican en los laboratorios de biología molecular. Entonces, había una nueva era, básicamente, ya no había el problema de ensamblar un genoma con lecturas cortas, sino que hay un genoma ahora con lecturas muy, muy largas, que en principio, si uno puede resolver el problema del ruido, ¿y cómo lo resuelve? Básicamente como se ha resuelto siempre en bioinformática, leyendo muchas veces la misma zona, una vez que uno lee en forma aleatoria muchas veces una región genómica, si los errores son aleatorios, que lo son, casi lo son, entonces uno simplemente lava los errores por simple relectura intensiva de la región que está tratando. Sin embargo, bueno, entonces hay algunas cuestiones que restan resolver. En principio esas son todas ventajas, y entonces desde el punto de biología, desde el punto de vista de investigación básica e incluso desde el punto de vista de transferencia, esto trae una cantidad de ventajas. La primera es que la secuenciación per se deja de ser algo que les queda lejos a los investigadores, a los PI, ¿está? Y entonces pasa a ser algo, pasa de centralizado ni siquiera a un sistema descentralizado, sino que pasa a un sistema totalmente distribuido. No hay regularidad en la red de equipos de secuenciación que ustedes tendrían. Cada uno puede tener uno o varios dentro de su laboratorio. Eso es buenísimo porque además estos equipos, a diferencia de los equipos de secuenciación de lectura corta, pongo el caso de Illumina porque es el más conocido y el que tiene casi toda la cuota del mercado, estos equipos son de secuenciación en real time. El real time es súper importante porque significa que uno pone una muestra e inmediatamente que da clic a la secuenciación, uno tiene los datos. Y eso trae aparejado una cantidad de ventajas. Esto es como para la gente que juega videojuegos, yo no lo soy, tener respuesta inmediata habilita una cantidad de cosas que uno no había pensado. Entonces, que la secuenciación sea distribuida, que sea de bajo costo, que sea real time, implica que uno puede alcanzar una población mayor y ofrecer una cantidad de aplicaciones, por ejemplo, en medicina, pero esto también trasciende la medicina de precisión, sino que llega a la agricultura, en general llega a la ecología, bueno, llega a una cantidad de lugares impensados, el hecho que sea de distribuidor real time y de relativamente bajo costos. Bueno, entonces,
hasta ahí parece todo bien. Pero en realidad lo que sucede, y esto también es una historia conocida en genómica, que cuando uno secuencia material genético, en general la primera instancia es resolver el genoma completo. Y para ese caso, si uno tuviese que resolver un genoma completo con este tipo de tecnología, me voy a centrar en nano, pero también es extensible a PacBio, uno requeriría muchas flow cells, digamos, muchas unidades de estos equipos pequeños. Están alrededor de decenas, hablemos de 40 flow cells para un genoma completo, digamos, hoy por hoy. Sin embargo, ustedes saben, en biología, en las aplicaciones, uno en general no trabaja genoma completo, trabaja la primera vez a un genoma completo. Luego lo que hace es identificar zonas que son de potencial interés, es decir, target regions o target genes. Entonces, para ese caso en particular, la zona que yo quiero estudiar solamente comprende una fracción muy pequeña del genoma original. Entonces, yo estaría usando, en particular, si daría, por ejemplo, un servicio de, no sé, de screening de algún conjunto de genes, 10, 20 genes, supónganse, para esta población, 10, 20 genes, en términos de la cantidad, de la capacidad del secuenciador que me consume, me alcanza y me sobra, en realidad me sobra muchísimo, para correr el de un individuo sobre una flow cell. Es decir, sobre una flow cell yo podría correr, hacer el screening de decenas o centenas de individuos según la longitud de estos genes que yo quiera mirar. Entonces la pregunta es, bueno, lo hacemos, en Illumina esto se hace, en Illumina hoy ustedes pueden hacer el screening de regiones genómicas de cientos, 340, cientos de miles de, digamos, no cientos de miles, pero cientos de pacientes, muestras de pacientes, muestras genómicas en ciertas regiones pueden ser leídas en forma simultánea en un equipo Illumina. Está esto teniendo en cuenta que los equipos Illumina en general tardan un promedio de una semana en dar los resultados por la forma en que trabajan. ¿Está? No son de molécula única, no son real time. Está, por más que uno reduzca los tiempos. Bien. Entonces, está todo bien. Hasta ahí parece que redujimos los costos. Dijimos que un equipo costaba $1000. Bueno, sí, cuando uno le pone un poco más de detalle a lo que está pasando, se entera que los kits de secuenciación para estos equipos cuestan $1000 adicionales más. Y no solamente cuestan $1000 adicionales más, sino que considerar el costo del recurso humano, el manejo de laboratorio, que tiene que ser muy preciso, gente muy capacitada. Entonces, pónganle que esto llegue a $2500, $3000 por hacer una corrida en una flow cell. Entonces dijimos, bueno, $2500, $3000 para hacer una corrida en una flow cell de la cual voy a usar una fracción de su capacidad, medio que me voy a Illumina, ¿está? Lo mando afuera como hacía antes y se acabó el chiste este de tener el secuenciador al lado, en la mesada, al lado de la becerrera, digamos. ¿Está? Y bueno, pero en realidad no es tan así. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, acá lo que tenemos es una visualización, una gráfica de un nanoporo con la molécula de DNA que está haciendo la translación ahí en el medio del poro, y a medida que pasa por el poro, eso genera una señal eléctrica, por eso digo que es electrónica y a nosotros nos encanta. Esa señal eléctrica para nosotros es un ABC, para la gente de electrónica. La señal eléctrica luego es traducida a un cierto patrón de, en este caso, nucleótidos. ¿Está? Así que bueno, de todo ese proceso para nosotros es como un sensor de DNA. Pasa el DNA y a medida que las diferentes bases nucleotídicas pasan por ese sensor, se va generando la secuencia nucleotídica en real time. ¿Está? No hay que esperar nada, no hay que hacer amplificación puente, no hay que hacer nada. Está todo ahí. Es genial. Y eso es un cambio de paradigma para mí en particular. Bueno, y no solo eso, que lo hace fácil, lo hace, parece ahí muy futurista, sino que además me brinda lecturas que son muy, muy largas a comparación de lo que teníamos en Illumina. Se pueden alcanzar lecturas de hasta 100 y 200K, ¿está? Es decir, imagínense lo que significa eso.
Si tienen suerte, pueden con 10 lecturas, de 10, 20 lecturas de una región de 100K, levantaron más que un gen, un clúster de genes, un tándem. Y eso es buenísimo. Está todo bien, pero $3.000 para hacer un ensayo de una sola muestra en una región específica todavía sigue siendo caro. Para nosotros en particular en estas latitudes sigue siendo caro. Entonces aparece lo que nosotros ya conocemos en Illumina, que es la idea de multiplexar. Ustedes, es una idea transversal en la parte de biología molecular, que es tomar una muestra, ponerle una marquita, una marca, un tag, un barcode, como que se quiera llamar. Los métodos que uno utiliza para marcar una muestra son bien conocidos, es decir, se puede hacer por método enzimático, se puede hacer por ligación de PCR, que es lo más económico y lo más accesible, lo más fácil para nosotros. Bueno, no importa, lo importante es que cada muestra se puede marcar, como hacíamos en Illumina, y luego que las marcamos, hacemos un pool de esas muestras y entran todas al secuenciador, ¿está? Se secuencian, el secuenciador no mira a quién secuencia, no mira el origen de la fuente, es incapaz de diferenciar de quién es cada molécula que está pasando por un poro. Lo único que le importa y para lo único que está preparado es para censar diferencias al paso de las diferentes bases nucleotídicas. E incluso no da cuenta de la diferencia entre una base nucleotídica de la target region que ustedes están intentando dilucidar respecto de la base nucleotídica de la secuencia externa, extraña, que ustedes le pusieron, sintética, que es el tag o barcode. Entonces, hasta ahí todo bien. Entonces, yo siempre puedo multiplexar. Nosotros lo que decimos es, siempre podés marcar. El problema es que no vas a poder recuperar lo original. Si uno pone, supónganse, 4 o 5 muestras, uno puede, en principio, diseñar marcas que sean bien diferentes entre sí. Bien diferentes me refiero a que en términos de alguna métrica conocida, como la distancia de Hamming o la distancia de Levenshtein, esas secuencias pequeñas que uno pone como tags o barcodes, esas secuencias sean bien diferentes entre sí, de tal manera que a la salida del secuenciador uno pueda, antes de hacer cualquier proceso de procesamiento de las lecturas, pueda identificar quién es el dueño de esa lectura, quién es la fuente, cuál es la muestra original que dio lugar a esa lectura. Entonces, esto está todo bien mientras yo haga 4 muestras, 5 muestras, 6 muestras, 12 muestras, por arriba de ese valor. El problema del 10-15% de error con sustituciones e indels directamente pasa factura. Y lo que ocurre es que los equipos que tratan de resolver el problema de multiplexado entran a descartar lecturas. Como dudan de la identidad de a qué muestra le pertenece, porque hay mucho ruido, 15% de error es mucho ruido, lo que hacen es descartar la lectura y se quedan solamente con aquellas lecturas para las cuales la evidencia del alineamiento de los barcos candidatos contra la región que uno está examinando es muy alta. Y entonces ustedes imaginarán que ese proceso, ¿qué es lo que da? A una gran pérdida de lectura. Y pérdida de lecturas en un secuenciador, estas pérdidas pueden llegar hasta el 60% incluso. Crecen a medida que uno intenta multiplexar más. Es decir, si yo intento multiplexar 12 muestras por un lado y después intento multiplexar 48, la expectativa de pérdidas de lectura, digamos, más que se duplica en 48 que en el ensayo de 12. Entonces, medio que no tiene sentido, porque si alguien me dice, vas a multiplexar 48 muestras y vas a perder el 80% de su lectura, yo digo, no, no lo hago. Me quedo con, voy a multiplexar para estar segura 6 muestras por flow cell, es decir, voy a poner 6 muestras y voy a comprar más flow cells. Ese es un negocio fantástico para el que vende las flow cells. Es un problema para mí también porque tengo que emplear recurso humano, costos, importaciones y todo lo demás para hacer en diferentes flow cells el trabajo que podría hacer en una sola. ¿Está? Bueno, entonces ese es el problema tecnológico y eso impacta, como es un problema de base, impacta en el tipo en las investigaciones que puedo hacer por arriba de estas tecnologías. Si yo tuviese una tecnología de lectura larga que además me permitiese multiplexar como yo multiplexaba en Illumina, una cantidad de aplicaciones y servicios directamente se podrían importar desde lo que se hacía en lectura corta hacia lectura larga. ¿Está?
Bueno, entonces, en el año 2017, así que esto es hace 4 años, ¿sí? Nosotros después de un par de años de trabajo y un poquito más, hicimos un paper. Es esto que uno hace típico de un laboratorio de bioinformática, es decir, uno identifica un potencial problema en algún lugar, en este caso nosotros identificamos el problema que les acabo de contar, que extender la facilidad de multiplexación en los sistemas, en la nueva generación de secuenciadores iba a ser difícil, porque los niveles de error del 10-15% no se podían manejar como se venían manejando con Illumina, que básicamente uno lo que hace es diseñar secuencias de 10 nucleótidos que sean más o menos distintas y está todo bien. Después puedo separar cientos de muestras que corren en paralelo en un secuenciador Illumina sin ningún problema, sin ningún riesgo de que una lectura se pierda y o se equivoque entre las diferentes muestras. Entonces, nosotros dijimos, bueno, esto no puede ser, simplemente no puede ser porque contradice las leyes de la teoría de la información. Es decir, hay leyes que manejan la relación, el intercambio entre la cantidad de información que yo puedo recuperar y el ruido que subyace en esta información. Esas leyes son conocidas para la gente que hace electrónica, son conocidas porque son las bases de los sistemas de comunicaciones digitales que están debajo de sus teléfonos, ¿sí? Que soportan todas las aplicaciones que ustedes ven en sus teléfonos. Esas aplicaciones existen porque abajo de todo eso hay un pilar fundacional que es la teoría de códigos correctores de error, que básicamente dice que yo puedo transmitir cualquier información en presencia de ruido siempre que yo le agregue un poco de protección, ¿está? Y protección significa agregarle unas colitas adicionales, como esas que ustedes agregan en los estándares de protocolos de biología molecular. Entonces esta gráfica parece a primera vista bastante complicada, pero básicamente explica los desarrollos que pudimos lograr más adelante. Entonces, en el eje X lo que ustedes tienen es el nivel de error. Está escrito al revés, es decir, para variar, somos electrónicos y ingenieros hacemos las cosas al revés. Entonces, en realidad lo que está escrito es como que el eje va para allá. A medida que yo me muevo de derecha a izquierda, aumenta el error, ¿sí? Este es 15% de error, por ejemplo, incluidos sustituciones, errores de sustitución, borrado e inserciones que ocurran dentro de una secuencia. Y lo que mide acá en el eje X es la probabilidad de que pequeñas secuencias de 24 nucleótidos que son pasadas por un secuenciador de lectura larga que tiene este nivel de error, se equivoquen. Es decir, sean equivocadas, que yo confunda A con B o A con C o A con D, es decir, que confunda el origen de la muestra. O sea, lo que se ve es que a medida que disminuye el error del equipo, la probabilidad esa desciende, ¿está? Y acá lo que se ve es básicamente lo que se hace siempre en bioinformática, en simulación, es tomar la referencia de un trabajo conocido y superponer los resultados de uno. Bueno, entonces, al momento que nosotros hicimos esta publicación, este era un trabajo conocido, ¿está? Y básicamente habla de diseño de conjuntos de códigos de barra que tratan de ser eficientes frente al ruido de secuenciación de lectura larga. En este caso diseña 49 barcodes y esta es la probabilidad de error que tiene. Al 15% se equivoca en 1 de cada 10 barcodes. Imaginen, si se equivoca en 1 de cada 10, quiere decir que lo que les entrega a ustedes cuando termina la demultiplexación está muy contaminado. Ustedes no están seguros que dentro de su grupo de lecturas estén solamente las suyas, sino que existe una probabilidad 1 sobre 10 de que haya una lectura que no les corresponda y por lo tanto les ensucie el análisis downstream que van a hacer más adelante. Imagínense si están haciendo variantes raras, ¿está? Por ejemplo. Por el contrario, cuando nosotros hicimos esta secuenciación, este ensayo, esto todavía no era secuenciación, este ensayo, este es el resultado que nosotros obtuvimos mediante un diseño alternativo. Lo que se ve es que uno baja 2 veces el orden en la probabilidad de error de que yo me confunda. Puedo diseñar más barcodes, hay 64 barcodes y acá hay 232, es decir, puedo diseñar muchos barcodes. Y no solamente puedo diseñar muchos más, fíjense que acá tengo, en azul tengo 232, más que en este caso, y la probabilidad de error está bajando aún más. Entonces, esto quiere decir que en realidad las simulaciones bioinformáticas estaban sugiriendo que había otra clase de barcodes
que podían resistir el error de inserción y borrado del 15% que estaba dañando, si ustedes quieren, la posibilidad de multiplexar en la nueva generación de secuenciadores. Fue así, entonces, que, bueno, entonces, esto es lo único que voy a contar de matemáticas para no aburrirlos, pero esto tiene que ver con la idea, el flujo que uno tiene de trabajo, un biólogo que quiere marcar una muestra en un laboratorio y que quiere marcar en realidad no una, sino muchas. Entonces dicen, supónganse que alguien dice, bueno, yo quiero marcar 64 muestras. 64 muestras, ¿cómo las podría marcar en lápiz y papel? Bueno, escribo números de 2 dígitos en decimal, 00, 01, llego hasta el 63. Bueno, hay un trick adicional que es el siguiente. Yo les digo, bueno, no lo escriban en base 10, escríbanlo en base 8. Base 8 es numeración octal. Sería como una versión avanzada, un poquito más compleja, de la versión binaria. El número 10, estas etiquetas en decimal se pueden escribir en números binarios. Bueno, yo les digo, no lo escriban en binario, escribámoslo en base 8. Y esta es la escritura en base 8. Si ustedes quieren, hay un programa que les puede convertir cualquier número decimal a una base octal. ¿Está? Cuando uno convierte eso a una base octal, aparece una solución. La solución es la siguiente. Vamos a ver, si yo quería 64 etiquetas, tomemos una en particular, que es el número 33 en decimal y que se lee 41 en octal. Esa es la información que yo quiero proteger. Como quiero proteger, le voy a agregar una protección, si quieren un chaleco, algo, le voy a agregar redundancia. ¿Está bien? La forma en que se agrega esto es magia de las matemáticas, olvídense. Pero básicamente le agrego más numeritos. Es decir, que yo en vez de marcar mi sistema con el 4.1, lo voy a marcar con el 4.1.5.2.4.0. Ese va a ser mi ID en realidad de la muestra 41, que en realidad no es la 41, sino que es la 33 en decimal. Ok, pero yo tengo que trabajar con nucleótidos. Yo no puedo marcar con octales, no existen. Yo lo único que tengo en laboratorio son 4 bases, ATCG, que a lo sumo puedo hacer corresponder con números 0, 1, 2, 3. Bueno, entonces lo que se hace es justamente eso. Los números octales se relacionan a través de un diccionario con pequeñas cadenas nucleotídicas de 4 bases en este caso, perfectamente definidas y todas diferentes entre sí. Utilizando este diccionario yo puedo trasladar estas secuencias a una expresión de nucleótidos. Fíjense que esta expresión de nucleótidos parece arbitraria, parece bastante random, y eso está bueno, eso es una virtud del sistema, que sea random, que tenga una apariencia random, pero en realidad no es random. Bien, entonces utilizando este método yo pude diseñar 64 etiquetas, ¿sí? Acá en realidad tengo 8 posibilidades, hace 8 por 8 es 64, y utilizando el método del diccionario lo traduje en una secuencia nucleotídica de 24. 24 nucleótidos que ahora puedo mandar a sintetizar. Puedo hacer lo mismo para estas que están acá, y entonces tengo un Excel que tiene 64 entradas. Cada entrada es una secuencia nucleotídica de 24 bases que yo puedo mandar a sintetizar a cualquiera. ¿Está? Es más, le puedo agregar unas colitas acá y acá, como se hace siempre, para que yo pueda pegarlas, por ejemplo, por PCR, a la muestra que yo quiera. Bien, lo hago. Cuando yo hago eso, con este diseño, se cumple en la práctica esto. Es decir, que a medida que yo hago un poquito más complejo el código, que es este caso, puedo lograr una ventaja en la recuperación de las lecturas. ¿Está? Una ventaja importante. Está en 2 órdenes, por lo menos. Bueno, nosotros lo que hicimos entonces fue, una vez que esto estaba más o menos probado, teníamos esto, nos asociamos con la gente de los laboratorios, ¿está? En particular acá en Rosario, y esto es un proceso que llevó un par de años, no fue durante un año ni meses, pero que terminó de explotar, si ustedes quieren, durante el COVID, ¿está? Durante el COVID fue posible probar este concepto y lo hicimos con este equipo interdisciplinar. Acá están Silvana Spinelli, Lidicer, que trabajó con las muestras, Vanina Villanova, que trabajó con la preparación de librerías de secuenciación, y en este caso que nos ocupa, porque trabajamos con COVID el año pasado, el análisis de alto nivel, de una vez que uno tenía la secuenciación para verificarlo, lo hizo la gente de virología. Y nosotros nos ocupamos del diseño del protocolo, básicamente de multiplex, y la bioinformática asociada. Bueno, fue así que hicimos este
este pipeline, se trabajaron con muestras, se trabajó con bioética para dar aprobación del estudio, ¿sí? Las muestras se seleccionaron, ¿esto qué quería decir? Bueno, había que tomar muestras confirmadas positivas y muestras que tuviesen un CT relativamente bajo, es decir, que fuesen muestras fuertes, porque a nosotros nos interesaba probar la idea del MUX, que podía multiplexar muchas muestras. Se hizo el diseño del protocolo multiplex, no se hizo el diseño, no se siguió el protocolo ARTIC de 400 bases, sino que se explotó, digamos, la capacidad de lectura larga de los secuenciadores Nanopore, y se hizo un protocolo variante de ARTIC con amplicones de 1500 bases, y se evaluaron 12, 48 y 96 muestras en paralelo. Se secuenciaron y se analizaron en forma bioinformática. Fuimos capaces de extraer genomas de alta calidad suficientes para ser subidos a GSite. Hoy por hoy hay más de 200 genomas. Y estos genomas, cada uno de ellos fueron analizados en términos de las variantes de circulación comunitaria que había en la provincia de Santa Fe y fueron integrados al Proyecto País, a los datos del Proyecto País. Bueno, básicamente la estrategia que se siguió es, el secuenciador que usamos fue el portable de Nanopore, podría haber sido PacBio, pero eso está alejado de nuestras geografías. Se utilizó conceptualmente el método de secuenciación Tiling PCR que tiene ARTIC, pero se hizo una variante. Los amplicones no son de 400 bases, sino de 1500. Y los barcodes para multiplexar fueron los que diseñamos en ese año 2017. A partir de este desarrollo fuimos capaces de crear una startup, ¿está? Que es Argentac hoy por hoy. Bien, entonces el plan A era esto, era el genoma de SARS-CoV-2 completo, digamos el plan A era usar ARTIC, pero dijimos no, esto es mucha complejidad, son 196 amplicones para trabajar y tenemos que hacer 96 muestras como máximo. Hagamos amplicones más largos y reduzcamos la complejidad en el tiling de PCR, lo hicimos, salió bien, esto es, les cuento el resultado final, hubo que hacer muchos ajustes, pero salió. Había muchas muestras al principio para trabajar. Esto eran 1200 muestras, en principio recibimos del Inverse, por lo tanto hubo que hacer software para la gestión de las muestras. Como multiplexábamos a un nivel que no había ejercitado anteriormente, hubo que hacer estos imancitos y demás, se hizo con impresión 3D, y fuimos capaces de hacer la purificación con las bits, utilizando los imanes, utilizando nuestros propios equipos que habíamos diseñado en el plano, y luego mandados a imprimir 3D, lo hizo la gente de ingeniería, y compramos los imanes por Mercado Libre. Bueno, las dimensiones que se evaluaron en el problema, nos centramos fundamentalmente en elevar el número de muestras. No era nuestra intención tratar de sacar información de muestras con CT alto que tuviesen baja carga viral. Está. Bueno, esto fue posible, como dije antes, a través de la, digamos, inversión privada, que en este caso proveyó GridX, que actualmente está financiando muchas startups en el área de biología molecular en Argentina. Bueno, estas son algunas de las fotos del equipo trabajando durante las diversas etapas, etapa de súper barbijo, totalmente trabajando durante pleno COVID, ¿está? Bueno, estos fueron algunos de los números del primer ensayo que se hizo con 12 muestras, salió todo muy bien, así que fue un día de festejos realmente para todo el grupo, vía WhatsApp, no había otra opción, salvo los que estaban en el laboratorio. Bueno, y este es el resultado final. El resultado final, en marzo del 2021 se hizo un experimento back-to-back del MUX de 96 de Nanopore contra el MUX de 96 que habíamos hecho nosotros. Y bueno, los resultados son concluyentes, da muy, muy bien. Bueno, este es el equipo multidisciplinar. Acá hay gente de ingeniería, de biología, no sé, de negocios, bueno, de todo, de informática propiamente nativa, ¿está? Bueno, y solamente me queda agradecerles por la oportunidad y bueno, quedo dispuesta para preguntas. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante, un gran ejemplo, me parece, de cómo generar ciencia básica y en particular bioinformática, transferible a algo aplicable, ¿no? Sobre todo en un contexto de urgencia. Así que genial. Yo quería hacerte algunas preguntas, si puede dejar la gente en YouTube o aquí en el chat del Zoom. Dale. Respecto de Nanopore en sí, de la tecnología, Sí. ¿cuál es tu visión
en cuanto al acceso desde Argentina, desde algunos otros países menos favorecidos, a este tipo de tecnologías, tanto desde el acceso físico, conseguir los equipos, implementarlos, los regentes y todo eso, como Sí. desde, bueno, si los subsidios pueden solventar la compra de estos equipos. ¿Vos lo recomendarías respecto de enviar a secuenciar otras cosas a otros lugares? Sí, sí, a ver, mi visión sobre el futuro de esta tecnología es que no hay vuelta atrás. Esto es como, vengo del área electrónica, digamos, eso no lo puedo evitar. Y entonces es inevitable que haga un paralelismo con lo que sucedió con las mainframes, las grandes computadoras, la bajada a la PC, la bajada a la laptop, la bajada al teléfono. ¿Está? Es lo mismo. La sensación de libertad que te da tener todo en tus manos no tiene precio. Y ver los datos y pasar los resultados por un celular, porque podés compartir una cantidad de cosas vía celular, es la integración definitiva de la secuenciación genómica a los datos digitales. Entonces, eso por un lado. Eso es más bien, si querés, una predicción. No sé, no hay vuelta, es electrónica pura, te sacás de encima la óptica y ya está. ¿Qué hay que mejorar? Sí, hay que mejorar. Hoy por hoy creo que el tema a nivel de muestra individual se puede, es totalmente equiparable al de Illumina, si vos querés, para la mayoría de las aplicaciones. Obviamente que hay una barrera que es una barrera de la transición bioinformática, que es lo que estamos hablando acá, que hay que ejercitarse en el manejo de nuevas herramientas bioinformáticas, donde la hipótesis de que las lecturas son perfectas, totalmente accurate, deja de valer. Entonces, hay que ejercitarse en el análisis de datos con ruido, básicamente. ¿Está? Entonces, hay una cantidad de herramientas bioinformáticas que vos ya tenías desarrollada para Illumina que no podés exportar a este área. Es decir, si querés hacer metagenómica de lectura larga, no podés usar las herramientas que habían sido diseñadas para Illumina, básicamente. No se puede. ¿Está? Eso respecto a las dificultades, si vos querés, para transicionar. Y si yo lo recomendaría para los subsidios, mi respuesta es que sí, lo recomendaría. A mí me parece que la cuestión de libertad es fundamental. Dificultades que haya para ingresarlos al país, la primera es que no hay representantes en el país, ni lo va a haber. Es decir, esto, a diferencia de digamos, otras empresas que proveen tecnología de secuenciación como Ion Torrent, Illumina y no sé, alguna otra que se me escape, tienen representantes en el país, con lo cual te evitas el tema de las gestiones aduaneras. Pero lo que tiene de positivo es que la empresa tiene un sitio donde vos podés manejar todo en forma electrónica y como no tiene representante en el país, básicamente con un ROESIT lo resolvés. ¿Está? Así que yo creo que sí. Decir que nosotros usamos a Oxford Nanopore como una plataforma de prueba que teníamos accesible en estas latitudes, que lo mismo vale para PacBio, y actualmente en este tiempo lo que hemos hecho es un proceso de validación de nuestra tecnología a través de COVID. En ese sentido fue buenísimo porque nosotros fuimos capaces de independizarnos de la necesidad esta de mandar todas las muestras a Buenos Aires, a alguna unidad central o lo que fuera, sino que tomamos las muestras de los efectores de salud y resolvimos el punta a punta, lo resolvimos en un laboratorio e incluso desde el home office. ¿Está? Entonces, eso la verdad me parece fundamental. Y de cara al futuro, creo que en las aplicaciones yo mencioné el tema de la multiplexación a nivel de muestras, que es el que uno más conoce. Pero el tema de la multiplexación y marcado de entidades biológicas es un tema transversal a la biología, que es el core en los estudios de metagenómica para la cuantificación, y obviamente lo es más aún para los estudios de single cell, donde vos tenés multiplexación a nivel de transcriptoma de célula única y de transcripto dentro de cada célula para su cuantificación. Bueno, eso es más o menos mi visión. Buenísimo, gracias. Te dejan saludos y felicitaciones a través de YouTube, Georgina Stegmaier, Estefanía Mancini, Laura Angelone. Te hago dos preguntas que dejan allí, cortitas. Dale. Una es, Georgina pregunta si crees que Argentac puede llegar a nivel mundial. Sí, sí, creo que sí. Es decir, nadie hace. Acá Georgina, la que, bueno, saludo especialmente, porque la conozco y tengo años de colaboración con ella también, de conocernos y estar en esta carrera. Sí, yo creo que sí.
totalmente, es decir, es diferente. Fíjense que yo puse un solo paper, hoy pensaba cuando hacía esta presentación, dije, ay, ¿por qué no puse más papers? ¿Por qué no? Es que la verdad es que cuando uno arranca en este camino de hacer la transferencia, tus energías están puestas fundamentalmente ahí, y lo que recibís en vez del paper es la validación de la industria. Y sí, yo creo que sí, estamos charlando en este momento con gente de Estados Unidos, con centros de secuenciación, con 2 de ellos, y nos parece que sí. Y acá también recuerdo nuestras charlas con Georgina, alguna vez alguien dijo que esto pasa. Che, si es tan bueno, ¿por qué se les ocurrió a usted y no se le ocurrió a otros? ¿Y por qué no? Digo yo. ¿Está? Sí, totalmente. Esa es la idea. Buenísimo. Y la última, ya con esto cerramos y te agradecemos por estar acá y presentarnos todo este enorme trabajo. Estefanía quería saber cómo había sido la comparación, creo que es la última slide, no llego a verla bien, Sí, para saber que les había ido bien. sí. Sí, Estefanía, ¿cómo había sido la comparación? Se hizo un back-to-back, se tomaron las mismas muestras y se las secuenciaron por 2 canales distintos. En un caso se utilizó el kit de Oxford Nanopore de 96, era con ligación enzimática, nosotros ya lo teníamos puesto a PCR. Entonces, bueno, la comparación no es exacta, sino que hay una vez el método de ligado tendría que haber sido el mismo. ¿Está? Pero las comparaciones fue exactamente dio lo mismo. On average, diría el bioinformático, dio igual. Y eso es bueno, sí, está bien, no hay problema. La diferencia es que nosotros podemos hacer más muestras. De hecho, ONT acaba de sacar un kit por $100.000, no sé, para secuenciar 10.000 muestras. Está, yo no sé, es un pack en el cual tenés que relavar la flow cell para hacer, creo que lo corres en módulos de 24. Así que para correr 96 en cada flow cell, si no hubiesen corrido 96 de una, hacen 24 por 4, con lo cual cuadriplicás el trabajo. Bueno, si no lo cuadriplicás, por lo menos lo duplicás, que si hubiese sido en una sola corrida de 96. Básicamente porque cuando haces aplicaciones clínicas no te podés quedar no podés dar lugar a error. Evidentemente por eso bajaron al 24 y no se quedaron con el 96 que ellos tenían en principio publicado. Así que bueno. Excelente. Bueno, Dale, buenísimo, cualquier Isa, muchas cosa hablamos con gracias. Estefanía después. Sí, Bueno, cualquier cosa gracias pueden Nico. hacerme sacar las dudas. Muchas gracias Gracias. gente.